¿Cuántos fueron hace 2 jueves al Billboard? Levanta la mano. ¿Te recuerdas las 4 cosas que mencioné? Enfocarte en Jesús, descansar en Él, alimentarte todas las mañanas de su palabra y ponerlo siempre primero en tu vida. Amén. Yo sé que hoy hay alguien aquí que va a tener un gran cambio en su vida. Alguien que se va a liberar de alguna carga que ha ido cargando por muchos años. Alguien que va a romper cadenas, algo que lo ha tenido atado en su espíritu. Vamos a hablar de la importancia de liberarte de cargas, que a veces llegamos todos y a veces ni nos damos cuenta que la estamos cargando con nosotros. Como una gaveta que ha ido acumulando y cuando vienes a ver, la tienes llena de cosas viejas que no tienen sentido en tu vida. De quitarte esa espina en tu corazón. De liberarte de expectativas de lo que tú esperas de otros. De liberarte de asumir que otros te están ofendiendo intencionalmente. Simplemente porque miran las cosas diferentes a ti. Simplemente porque tienen una manera diferente a la tuya de ver las cosas en la vida, un estándar diferente. Lo importante que es no reprimir ni suprimir tus sentimientos cuando alguien te herido y sientes cólera, sientes enojo, sientes un malestar, te sientes herido porque te han lastimado. Lo importante que es confrontar tus emociones, controlar tus emociones, canalizarlas de una manera constructiva. Lo importante que es perdonar. Amén. El perdón sana toda herida. Mira, el senador John McCain murió escasamente hace un mes, el 28 de agosto. Y él demostró tristemente, días antes de morir, que se llevó a la tumba una gran amargura en su corazón. Y no fueron los golpes que él recibió cuando estuvo en las cárceles de Vietnam, donde lo apuñalaron con una bayoneta vietnamesa, le partieron las piernas, lo golpearon, lo torturaron. No fue ese el dolor. Fue el dolor de las palabras, de su discordia con el presidente Trump, que 2 días antes de morir, su mensaje, su legado fue uno de venganza, para tratar de abochornar y de humillar al presidente de los Estados Unidos. Jesús, momentos antes de morir, muere con amor y con perdón en su corazón. McCain muere con condenación en su corazón. El mensaje de hoy es lo importante que es de liberarte de toda carga que tengas. Y el perdón no es un feeling, no es un sentimiento. El perdón es una decisión, y decisión tuya. No le puedes echar la culpa al que te ofendió, o peor, a tu creador. ¿Cuántos de ustedes saben que yo aspiré a la política aquí en los Estados Unidos? ¿Algunos saben? No lo saben. Bueno, voy a compartir algo bien breve. En el año 1984 yo aspiré a representante por el distrito 112 de la Florida. Gracias al Señor perdí, porque estoy aquí. Porque el Señor tenía unas puertas mucho más grandes para mí. Pero entendí, aprendí y palpé muy acerca lo popular y aceptado que estaba. La discordia organizada, las mentiras prefabricadas, las calumnias, la difamación, en sí la avaricia al poder, los que los perseguían y los que están atrás de los que perseguían. Era una cosa que hacía como un deporte popular, las maldades, las trampas, el innuendo, simplemente para crear una ventaja de un candidato contra otro. La política en sí es a la gobernación lo que es la pornografía al sexo. Y cuando tú ves las columnas, las mentiras si has estado viendo la televisión, no importa si tú ves CNN o ves Fox, lo que has estado viendo con la confirmación del juez Brett Kavanaugh, te das cuenta
que ese tipo de actitud se ha convertido el pan nuestro de cada día en la política de los Estados Unidos y política en todas partes del mundo. Es como tienes un hall pass, tienes aprobación para hacer las cosas y comportarte de la manera que tú no harías normalmente. Bajo el contexto de la política, es como si fuera permitido el mentir, el difamar, el herir. De manera que cuando la pastora Dialma me dijo sí, fue en la primavera, me dijo: Willy, yo quisiera que, si el Señor te lo pone en tu corazón, se cambia, reúnete con María, aconséjala, ayuda. Y así lo hice, pero sabía en ese momento que las cosas que yo había palpado hacía 34 años, las iba a ver de nuevo, con un nombre y apellido diferente, con un vestido diferente, con un maquillaje diferente, pero el mismo gestor, era el mismo acusador que operaba hace 34 años, que está operando todavía hoy en día. No voy a hablar de la política, así que usted miró aquí por primera vez: oye, vengo a casa de Willy Ormeño y empieza a hablar de la política. Pero no vengo a hablar de lo importante que es virar la página, perdonar cuando alguien te ha herido. Mira, tengo que asumir que aquí casi todos ustedes son creyentes. Si no lo sois, antes de salir lo vas a hacer. Y que tienen en común el mismo Dios, el mismo Cristo Jesús, la misma Biblia. Creo que todos aquí tenemos el idioma español, si no están en mala situación escuchando. Y todos en algún momento hemos tenido adversarios, enemigos, personas que nos han ofendido, personas que tú puedes considerar una piedra de tropiezo en tu camino, personas que te han lastimado. Casos de un amigo o una amiga de toda la vida, de la infancia, una persona con que tú tenías plena confianza, y de pronto empieza a promover falsos rumores de tu persona, te calumnia, o un socio de negocio que te da la mala. Tú confiaste en esa persona, algo delicado, algo confidencial, y cuando vienes a ver, te traicionó. O un abandono. Eso pasa mucho, particularmente con el gran porcentaje de familias de padres divorciados, donde los hijos a veces piensan que no son queridos, que se sienten abandonados por uno o el otro padre. Yo tengo amistades mías que vinieron en los primeros años del 60 con la operación Pedro Pan de la Iglesia Católica, y todavía aún yo recuerdo que muchos de ellos sentían en sí que sus padres lo habían abandonado, aunque lo habían mandado a Estados Unidos para salvarle la vida y sacarlos de una tiranía castrista. A veces simplemente es una pareja que una ha sido víctima de una infidelidad continua. En algún momento, cada persona que ha estado aquí ha sido herido, dañado, golpeado por alguien. Y la reacción normal, natural, si estás vivo, de cualquier persona cuando eres herido, es que nace en ti una ira, un resentimiento contra la persona que te ha herido. A veces lo suprimes, lo reprimes y no dices nada, y empieza una guerra silenciosa, como fue el caso de mi padre con su hermano, que por 30 años no se hablaron. Lo dividían 90 millas, pero mucho más lo dividía la ideología, que no se llevaron ni a hablarse, ni a comunicarse, ni a escribirse una carta o una tarjeta. ¿Tú te imaginas eso? Yo como hijo único, eso a mí siempre me chocó. Yo hubiera querido tener hermanos y hermanas, tener hermanos y hermanas, y no comunicarte con ellos por 30 años. Si nos enfocamos en el dolor, nos enfocamos en la raíz de ese dolor y del ofensor, esa ira, ese resentimiento, instinto como persona que recibes en el momento que te han herido, se queda ahí, crece, va creciendo, se convierte en un estado de amargura, como estaba el senador John McCain. Yo estoy seguro que McCain se estaba martillando toda la noche el corazón con las palabras de Donald Trump. Fue evidente, porque tú te imaginas que las últimas cosas que tú le vayas a pedir a un ser querido, aparte de decir lo que le quieres, es que le digas que no quieres que el presidente de Estados Unidos vaya a tu funeraria. Cuando tú alimentas una amargura diariamente, esa amargura se convierte en odio, en venganza, y hasta empiezas a fantasear de cómo vas a conseguir la venganza. ¿Por qué te digo eso? Porque yo lo viví.
Ahora sé que mi esposa se va a poner nerviosa con lo que voy a confesar. Y después me va a decir, ¿por qué dijiste eso? Hace 11 años, después de la debacle económica, nosotros teníamos un proyecto en Fort Myers, una propiedad que estaba tasada en $27 millones. De un día a otro fue de 27 a $2 millones en valorización de esa propiedad. Y un préstamo que tenía de un banco de 12 millones, que cuando se le añadieron los intereses y los default interest, cuando está uno en default, subió a 16 millones. Teníamos un pleito, mi esposa y yo, mi socio y su esposa, de más de 16 millones de dólares contra nosotros personalmente. Pasaron 11 años. Ese litigio se extendió, no solamente a nuestras personas, pero contra mi hija, contra mi hijo, y hasta hubo en varias deposiciones que me depositaron 6 veces. Si tú has estado en una deposición, bueno, imagínate, 6 veces. Todo lo que te puedo decir es horrible. Hasta me amenazaron que todos los diezmos que habíamos dado desde el comienzo hasta ese momento iban a ir en contra de la iglesia Alfa Omega, porque consideraban que los diezmos, igual que la ayuda que le había dado a mi hijo o la ayuda que le había dado a mi hija cuando se casó, que todo eso era fraude. Yo, en 3 ocasiones, en mi mente, fantaseé de liquidar al yo sé que está ahora. Mira, vaya alguien aquí ha tenido la idea de suicidio como puedo asegurar que cuando este abogado se encarnó con mi hija, con mi esposo, con mi hijo, con mi Dios, le quería cortar la cabeza. Y en 3 ocasiones yo pensé, soñando en mi casa, en qué manera yo voy a liquidar a este tipo y sacarlo del planeta. Porque era una cosa personal de él contra mí. Porque la única razón que fue contra mis hijos era porque quería llevarme a la mesa y que le diera mucho más dinero de lo que terminé dando. Llegamos, el cuento es que se terminó bien. Pero estuve en eso. ¿Tú te imaginas tener fantasías de liquidar a alguien? Yo las he tenido. No te dejes vencer nunca por el mal. Vence el mal siempre con el bien. Jesús dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tú crees en la palabra, no es solamente decir yo creo, tienes que ser hacedor de la palabra. Y cuando alguien te insulta, si tú respondes con un insulto, todo lo que haces es elevado la discordia. Si tú en vez de responder con una insulta, tú respondes con sabiduría, respondes con amor, la ofensa de la insulta que tú has recibido regresa al ofensor. Mira, es como si tú vas en el carro, de pronto tú cortas a alguien, la persona baja la ventana, te enseña uno de los dedos de su mano, tú tienes varias opciones. Tú puedes enseñarle uno de los dedos de tu mano y la discordia va a incrementar, o simplemente le puedes decir I'm sorry, siga de paso y todo va bien el resto en tu vida. El resultado es muy diferente. Tenemos que estar a prueba de mordida. No podemos ser tan hipersensibles. Si alguien te corta, dile que vaya de camino. Mira, cuando alguien te ofende, tienes que entender de dónde viene la ofensa y quién está atrás de esa ofensa. Y Dios no entra en acción hasta que tú perdones. Hasta que tú tengas perdón en tu corazón. Tienes que dejarle la justicia a él. Yo estaba con la fantasía de liquidar a Gary Lehman. No, hasta que yo no perdoné a ese señor, no tuve paz y no se resolvió el tema. Amén. No hubo un settlement hasta que yo simplemente lo había perdonado en mi corazón. Ahí se resolvió todo en noviembre del año pasado. Y un pleito que era de 16 millones y medio, lo resolví por 2.9, cerramos el caso porque dice la palabra en Isaías 51, cercana está mi justicia, no es la tuya,
es la de Él. Y dice, mi justicia siempre perseverará. Abran su Biblia a Colosenses 3:12. Voy a leerles a ustedes un pasaje. Yo quería preguntarte, Vamos a hacer la persona? No. No fue en persona. Hay otros casos que te voy a decir que sí lo he hecho en persona, pero en ese caso, en mi opinión, no se merecía que se lo hiciera en persona, pero sí lo hice. Sí lo hice. Dice Colosenses la palabra, capítulo 3, versículo 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Quiénes aquí son santos? ¿Sabes que eres escogido de Dios? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas son las virtudes de Dios que las recibes tú y viven en ti al tú recibir a Jesús. Amén. Como tu Señor y como tu Salvador. Porque Él te creó en su semejanza. Amén. Y dice, soportaos unos a otros, perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Yo hubiera querido que eso no hubiera estado ahí. Yo hubiera querido que me hubiera dicho, pártele la cabeza al tipo ese que le está haciendo la vida imposible. Yo hubiera preferido que eso no estuviera ahí, pero está ahí. Entonces yo no puedo ser selectivo. Yo no puedo decir, bueno, me gustó este versículo, no me gustó el otro. Hasta el Padre Nuestro, cuando Jesús le enseña a los discípulos cómo orar, lo que yo aprendí de muchacho en catecismo, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona uno al otro, igual que Cristo Jesús te perdonó a ti. Y no es un multiple choice. El perdón no es un perdón condicional, no es el perdón a cambio de algo. Marido y un marido y su esposa se tienen un intercambio envuelto con la suegra, y al día siguiente el marido va muy sumiso así, le mira, mi amor, perdóname, y ella le dice, bueno, sí, yo te perdono, pero si primero le pides perdón a mi mamá. No es condicional, el perdón es absoluto y no es un perdón en el futuro, que Dios te perdone y yo algún día te perdonaré a ti, o perdón parcial. Si yo te perdono lo que me dijiste, pero esas malas palabras que dijiste, esas no te las perdono. No, Jesús le dijo a los discípulos, el perdón es absoluto. El perdón no tiene límites y no tiene condiciones. Mira, Pedro, hay muchas historias de Pedro. Pedro era un tipo arriesgado. Pedro era un poquito protagonista. A Pedro le gustaba la atención. Era un poquito show off. Fue el único que se bajó de la barca. Fue el único que retó a Jesús cuando Jesús le dijo, bogar mar adentro, echar las redes. Y después le dijo, oye, espérate, tú eres un carpintero, tú que sabes de pescar. Hemos pescado toda la noche, no pescamos ni un catarro. ¿Cómo vamos a pescar ahora a mediodía? Claro, él reaccionó y fue obediente y hizo lo que dijo el maestro. Pero se acerca a Jesús con la idea de preguntarle sobre el perdón, pero ya le había estado hablando con Juan sobre el tema. Pedro ya tenía en su mente la pregunta que le iba a hacer y la respuesta que él creía que Jesús le iba a contestar. Porque en el Viejo Testamento, bajo la ley, tú estás supuesto a perdonar a un ofensor hasta 3 veces. Como un acto de gran bondad, tú al ofensor hasta 3 ofensas tenías que perdonarle. Con la 4ª ofensa, el rencor ya se lo merecía el ofensor. Pero la persona lastimada, hasta la 4ª vez no podía estar fuera del perdón. Tenías que perdonar. Con la 4ª ya estabas libre de negarle el perdón a quien fuera. Y entonces Pedro piensa de que, bueno, vamos a preguntar, vamos a llevarle un step further. Dice, voy a preguntarle sobre el 7, porque el 7 era el número perfecto. Y entonces le dice a Jesús, maestro, si un hermano me ofende hasta 7 veces, ¿se perdona? Y Jesús se mira a Pedro y le dice, si eres discípulo mío, tienes que perdonar no 7 veces, perdona 70 veces 7. En otras palabras, si eres seguidor mío, tienes que perdonar sin límite. Siempre tienes que perdonar. ¿Tú eres seguidor de Jesús? Entonces, ¿aquí ustedes son seguidores de Jesús o no? ¿Sí? Digan amén si son.
Y para que no hubiera duda sobre el tema, él le dice lo siguiente, le dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. En otras palabras, si tú no perdonas, estás liquidado porque tú no serás perdonado por mi Padre Celestial. Mira, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor, como tu Dios, como Salvador, en ese momento Jesús vive en ti. En ese momento tú has nacido nuevo. En ese momento tú eres una criatura nueva. Y de ese momento en adelante, cuando tú sales de aquí de la puerta, tú estás por la calle, como el mundo te ve a ti como una persona que lleva todas las virtudes de Dios dentro de ti. Así como te ven diferente. Y de todas las virtudes, benignidad, mansedumbre, fidelidad, amor, compasión, sabiduría, las que más le llaman la atención a los no creyentes es la misericordia y el perdón. Porque perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tú tienes el libre albedrío de perdonar o de no perdonar. Y el perdón es una tarea casi imposible. El perdón es un acto sobrenatural. El perdón es la única virtud que es un desafío de los instintos naturales de todos nosotros, que es de no perdonar cuando alguien te ha herido. Mira, tú puedes estar aquí como estoy yo hoy, predicando la palabra. Puedes ser pastor o pastora, puedes ser ministro. Tú puedes haber recibido el bautizo del Espíritu Santo, puedes haberte bautizado en agua, tú puedes hablar en lengua, tú puedes haber ido al África de misionero, pero si tú no has perdonado a la persona que te ha ofendido, a la persona que te hirió, estás muy lejos de la cima de la montaña y estás muy lejos del corazón de Dios. Cuando Pablo iba en ruta a Damasco, iba lleno de ira, de rencor, con el deseo de cualquier cristiano que se le apareciera enfrente, encarcelarlo, golpearlo, hasta matarlo. Ese era Pablo. Se le aparece Jesús y le dice, yo soy a quien tú persigues. Mira, tienes a veces que perdonarte tú mismo por las cosas que te entran en tu corazón. Yo me perdoné yo mismo por esas fantasías que me entraron a mí en mi mente. Absolutamente que sí. Cuando tú perdonas, esto es importante, cuando tú perdonas te conectas en ese momento con Cristo Jesús. Pocas veces en tu vida vas a ser más semejante a Cristo Jesús que en el acto de perdonar a alguien. Voy a repetirlo. Pocas veces en tu vida vas a ser más semejante a Jesús que en el momento que tú perdonas a alguien. No puedes crecer en fe. Es más, es imposible crecer en fe si tú tienes rencor, amargura en tu corazón. En el momento que tú perdonas hay una conexión con Cristo Jesús. En ese momento te identificas por el acto improbable de haber perdonado a una persona que a ti te ha ofendido. Más que ser bondadoso o generoso, cuando tú enseñas misericordia, cuando tú perdonas, en ese momento, y la pastora ha hablado mucho de identificación con Cristo Jesús, que fuimos crucificados con Él, enterrados, resucitados y subimos con Él. No hay momento que tú te identificas más con Jesús que en el momento que tú has perdonado a tu ofensor. ¿Tú quieres estar más cerca de Él? ¿Tú quieres tener una relación íntima con Él? Tienes que perdonar. El mundo te pone los enemigos. El mundo me puso a Gary Lehman, no fue otro. Pero hay que mirar esos enemigos y esos adversarios no como obstáculo, sino como una oportunidad para tú identificarte con tu Creador, identificarte con Cristo Jesús. Y no importa cuál sea tu camino en la vida, de dónde tú vengas, qué es lo que haces, cuál es tu oficio, todos tenemos un fin. Y el fin es orar, amar y bendecir. Como hizo la hija de 10 años de Brett Kavanaugh hace 2 noches. Cuando le dijo a su padre, papá, vamos a orar por esa señora que te está acusando. Tenemos que orar, amar y bendecir a aquellas personas que nos celan, a aquellas personas que nos envidian, a aquellas personas
que nos calumnian. Porque dijo Cristo Jesús, ¿qué mérito, qué recompensa hay en amar al que te ama? Eso es facilito, eso es regalado. Hay que amar, hay que orar y hay que bendecir a las personas que te han ofendido a ti. Mira, nada habla más que de nuestra fe que el perdón. Más que cualquier capítulo o versículo en la Biblia, más que cualquier milagro de sanación. Si tú has nacido de nuevo, vas a estar rodeado de adversidad en algún momento. No quiere decir cuando tú recibas a Jesús que ya tú tienes que esto es un paraíso. No. El Señor no te promete que no vas a tener adversidad, que va a haber ausencia de la adversidad. El Señor lo que te promete es victoria. Pero la adversidad la vas a tener al salir de esta puerta y vas afuera. La palabra de Dios te va puliendo, te entrena y te da una piel más gruesa. Yes. ¿Okay? Te prepara. Como dice la palabra en Lucas 6:37. Dice, no juzgáis, no serás juzgado. No condenéis, no serás condenado. Perdona y serás perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No juzguéis a otro. No juzgues. Es fácil. Pero no juzgues a otro. Y no reacciones tan rápido. Vivimos un momento de rapidez. Trata de no reaccionar rápido. No escribas ese email o ese text message si estás brava por algo. Aguántate. Aguanta la boca y aguanta la mano. No, don't push send. Don't push send. Espera. Deja. There's a cooling off period. El campo de batalla está aquí, caballero. Está en la mente. Entrégaselo al Señor. De Él es la justicia. Tú sigue tu camino. Deja que Él tome esa carga. A veces nadie te ha ofendido. Son tus expectativas las que han sido ofendidas. Piensa en eso. A veces tú no fuiste ofendido. Fueron tus expectativas de lo que tú pensabas que esa persona debería ser o quería ser. Mira, ustedes saben que yo tengo un libro que se llama Saliendo de la Oscuridad. Y el año pasado yo tuve un book signing en la iglesia, en Alfa Omega. Y una de las muchachas que estaba trabajando conmigo me llama, me dice, mire señor Bermejo, ya estamos todos listos, pero óigame, ¿cómo he tenido que trabajar? Y yo le digo, sí, ¿qué pasó? No, es que fulanito, va a ser fulanito, pero quiero ser claro. Fulanito, cada vez que decía ponerlo aquí, decía no, lo decía allá, tampoco. En otras palabras, le dio un poquito de trabajo de dónde es que iba a poner el estante y las cosas en la iglesia. Yo asumí que ese fulanito tenía algo contra mí. Pues yo dije, bueno, oye, qué difícil es poner una mesita con un estante. Yo nunca hablé con ese fulanito, le dije, venga, ¿hay algún problema? Pero asumí, engaveté en mi mente, reprimí, suprimí ese feeling. Porque yo esperaba que todo el mundo, Willy Bermejo escribió un libro, todo el mundo decía, ven papito, ponte lo que tú quieras. Es verdad, eso pasa, te estoy diciendo así, yo viendo retrospectivamente, digo, esto fue lo que pasó ahí, y no hice nada, lo encasqueté, lo engaveté, no lo debería haber hecho, debería haber confrontado ese sentimiento, debería haber hablado con la persona. Fast forward, a semanas atrás, teníamos el evento en el Billboard, y me empiezan a llegar por social media personas, es más, la hermana Gloria Dama que está aquí, que le habían dicho que ya estaba el cupo, que no podían ir al evento en el Billboard. Y yo le escribo a una de las hermanas y le decía, oye, ¿qué está pasando? Y esto, no, es que el fulanito dijo, el mismo fulanito de hacía año y medio. Le digo, Y yo en vez de llamar a fulanito y hablar con él, escribí un email. Porque yo asumía, claro, el email fue diplomático, pero se veía que yo estaba un poco molesto cuando escribí el email. Porque yo había asumido que había una ofensa contra mí, cuando no la había. Solamente él estaba haciendo tu trabajo. La primera vez y la segunda vez. Tenemos que identificar y ser selectivos, de darse cuenta que a veces nosotros mismos, en nuestra mente, nos creamos ofensas que no existen. Simplemente por la expectativa nuestra. La otra persona tiene una manera de pensar diferente.
y no es la nuestra. No puedes asumir cosas que no son. También no te asocies con gente que sean chismosos. Tú sabes los que son, los que les gusta estar en el brete. Sepárate de eso. No lo busques, simplemente sepárate. No te Mira, a Jesús lo acusaban los fariseos de que Jesús estaba endemoniado. Eso era lo que ellos, that was the line, ese era el narrative, ese era el spin. Que cuando llegan a la sinagoga, eso es lo que le decían de Jesús. Igual que a María Pía le han dicho, hasta alma mía. Había un grupito de republicanos que no tenían ni la oportunidad de ser homeroom president por fuera. Y estaban diciendo todo tipo de barbaridades que todo el mundo sabía que era mentira. A veces me recuerda la historia, el cuento del cangrejo, que el cubano es como el cangrejo. Que los cangrejos, tú vas a pesquería, los pones en un bucket. Y el cangrejo que está abajo no deja el que está arriba suba. Y así pasa a veces en la política, así le pasa o le pasaba a María Elvira. Ya tiene victoria en 2006. Amén. Porque dice la palabra, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Mira, Jesús, sabiendo lo que venía después, le dijo a los discípulos, no se depriman con todas las críticas y calumnias que van a tener. Está escrito en Mateos capítulo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Toda adversidad, toda crítica te va puliendo. Hasta las calumnias. Te digo que cuando yo aspiré en el 84, todo eso me vino muy bien. En ese momento la pasé mal, pero me vino muy bien. Todo eso te va forjando tu carácter. Sí. Completamente. Pero lo que no puedes dejar es que el rencor y el resentimiento en tu vida te lleve a un estanque espiritual, a un desierto espiritual. Porque mientras más tú te llenas de la palabra, más tú obras en la palabra, más guerra contra ti va a venir. Te lo puedo asegurar. Satanás no está contento que ustedes estén aquí. Y mientras más tú estés en la palabra, más guerra va a venir contra ti, pero más preparado vas a estar con tú mismo para la victoria. No te enfoques en la herida, no te enfoques en los golpes. Te hayan hecho lo que te hayan hecho. No te preocupes, que si tú tienes misericordia y perdón, el Señor se ocupa del resto. Sigue Mateo 6:33. Mira, la historia de José, que a mí me gusta mucho y siempre hago referencia a ella. Los hermanos lo venden como esclavo. En la casa de Potifar, la esposa lo calumnia. En la cárcel, el copero se olvida de él. Bajo toda adversidad, bajo todo problema que él estuvo, nunca dejó de confiar en Dios, nunca, ni pensó que Dios lo abandonado, nunca dejó que las lástimas, la adversidad y todas las pruebas lo llevaran a un punto de venganza o odio contra lo suyo. Nunca el odio ni la venganza entró en su corazón, porque toda adversidad lo estaba preparando a él para el próximo nivel, lo estaba preparando para gobernar, lo estaba preparando para gobernar su casa, su familia y su vida, como lo hace en la vida de todos nosotros. Y nunca dejó que ninguna herida lo lastimara al punto de tener venganza contra los suyos. Si tú no perdonas a la persona que te ha ofendido, tú en ese momento te conectas con el ofensor. Si tú no perdonas, en ese momento tú te conectas. Yo estaba conectado con ese Gary Lehman, porque yo me iba de la casa al trabajo y estaba pensando en el tipo. Iba a almorzar y estaba tramando cómo iba a ser yo con el tipo. Iba al cine con mi mujer y mi mujer dice, ¿qué estás pensando? Yo estaba pensando en el tipo. Yo iba de vacaciones. ¿Y tú sabes quién iba de vacaciones conmigo? Gary Lehman. ¿No me lo podía quitar de arriba? Esa espina que tienes en el corazón, esa espina no está ahí por la persona que te lastimó. Esa espina está ahí porque simplemente no has perdonado. Es tan simple cuando tú perdonas, tú rompes la conexión con tu enemigo. Cuando tú perdonas, tú te liberas de carga, te liberas de toda espina que tienes en el corazón.
Pero lo más importante cuando tú perdonas es que te conectas con Cristo Jesús. En el momento de perdonar. Willy, Mira. con permiso. Déjame terminar y después te hago la pregunta. Perdón. Mira, cuando tú no has perdonado, esa conexión con la persona que te ha ofendido continúa vivita. Tu corazón se llena de amargura, como estaba el mío lleno. ¿Tú sabes cuando una persona está amarga? ¿Cómo tú lo identificas? Falta de perdón. Cuando esa persona, son las personas que siempre hablan mal de todo el mundo. Tú hablas con una persona y siempre te habla de amarga, mira Margarita, que esto, mira esto, con lo otro. Esa es una persona amargada. Sí. Y cuando tú estás amargado, cuando tú no tienes misericordia, cuando no tienes perdón en tu corazón, impides que la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Ahora tú me dices, pero Willy, tú sabes que ya yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Sí. Está bien. Tú tienes la gracia de salvación, pero es diferente a la gracia de santificación. Es muy diferente. La gracia de santificación tú la puedes perder. Puedes subir o puedes bajar, igual que la medida de fe. Tú cuando recibes a Jesús, tú recibes una medida de fe, pero de ahí en adelante, si tú no oras, si tú no te empapas en la palabra, si tú no meditas en ella, esa medida de fe se convierte en granito, se convierte en igual como le dijo Jesús a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La gracia de santificación es la habilidad y el poder de tú poder hacer la voluntad de nuestro Señor. Y esa gracia tú la pierdes cuando estás lleno de amargura en tu corazón, cuando no has perdonado. No se manifiesta la vida de Jesús en tu vida cuando estás lleno de perdón, cuando estás sin perdón y cuando tienes amargura. Y todos necesitamos la gracia del Señor. Tú te imaginas hacer algo en tu vida, cualquier cosa, un proyecto, una tarea, algo que tú esperas, y que tú digas, no me hace falta tener la gracia del Señor en mi vida. Es imposible. Y la amargura de no perdonar bloquea la gracia de Dios en tu vida. Mira, no es fácil perdonar. El perdonar a veces duele. A mí no es fácil perdonar al tipo después de todo lo que le he hecho. Pero te va a costar mucho más el no perdonar. Así que tienes que perdonar. Cuando tú no perdonas y guardas ese rencor en tu corazón, es casi como si tú piensas que te vas a tomar un veneno para que se muera la persona que te ha ofendido. Te estás tomando rencor, te estás guardando todo eso, esa cosa mala dentro de ti. El perdón te libera. El perdón te conecta con Jesús. Y mira, el perdonar no trata de olvidarse. Como dice, no, es difícil. No, el perdón no tiene que ver nada con eso. El perdón trata de recordarse, de recordar la cruz, el punto de máxima gloria, el punto de máximo dolor, el punto de perdón, donde todos fuimos perdonados y donde todos aprendimos a perdonar. En la palabra, en Lucas 23, del 33 al 37, dice Jesús, cuando está en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no miró hacia abajo y dijo, yo perdono. Él miró al Padre, él miró hacia arriba y le dijo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. ¿Ustedes han pensado por un momento por qué Jesús miró al Padre y no miró a los que estaban abajo, alrededor de él? ¿Alguien sabe? No. Mira, si en vez de mirar arriba, Jesús mira abajo, donde estaban los que le habían pedido la crucifixión, donde estaban sus enemigos, estaban los romanos, el pueblo de Jerusalén, que fueron allí a ver cómo moría Jesús, se estaban deleitando, se estaban disfrutando el dolor de cómo le partían las piernas, de cómo le metían la lanza en el costado. Eran personas que no tenían arrepentimiento en su corazón. Era hubiera sido como alimentar a los tiburones. Mira, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor, parte de la oración que haces, dice, Padre Celestial, estoy aquí en tu presencia como pecador arrepentido. Los soldados romanos, te puedo asegurar, que no tenían arrepentimiento. Ellos no estaban ahí listos para escuchar o recibir a Jesús. No estaban listos.
no había arrepentimiento en ese momento. Y en ese momento de máximo dolor, antes de su último respiro, algo grandioso ocurrió. Lo más grande, porque en ese momento Jesús se convirtió en nuestro intercesor, en nuestro interlocutor, para que el Padre no tomara su máxima venganza con los que lo estaban ofendiendo y lo estaban matando en ese momento. Porque tan cierto que nuestro Padre es amor, tan cierto que es santo y es omnisciente, también el Señor es vengador. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 12, mía es la venganza, dice el Señor. La venganza de Dios no es como la venganza nuestra, no es como la venganza que yo quería tener con Gary Lehman. La venganza del hombre es una venganza de retribución. La venganza del Señor es una venganza de justicia. La venganza es el territorio exclusivo del Señor. Y en ese momento de máximo sufrimiento, de máximo dolor, antes de sus últimos suspiros, Jesús al ver a su Padre le dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Si tú estás aquí hoy y este mensaje te ha tocado porque tú en tu vida en algún momento has tenido a alguien que te hirió, que te ofendió, tuviste a un Gary Lehman en tu vida y todavía hay una onza de rencor, todavía tienes un deseo de que no estás completamente recompensada por lo que ocurrió y le guardas algo, igual que yo engaveté por un año algo a ese fulanito en la iglesia que pensé que tenía algo contra mí. Hay personas que estoy seguro que te han ofendido grandemente en tu vida, te traicionaron, te abandonaron cuando eras joven. Y llevas esas heridas, y esas heridas todavía no han cicatrizado. Yo te invito hoy que vengas a la cruz del perdón. Te invito a que vengas al pie de Cristo y que te quites esa espina que tengas, que te quites esa carga que llevas contigo todavía en tu cartera, en tu bolsillo, como llevaba yo la mía. Te invito a que vengas a la cruz de Cristo y donde Él te perdonó a ti, me perdonó a mí, donde nos perdonó a todos, porque Él murió por nosotros, murió por todos, aún aquellos que no lo han aceptado. Yo quiero orar por ti para que si tú te identificas con lo que estoy diciendo, puedes estar donde estés, párate donde estés y yo voy a orar por ti, para que seas lavado de ese veneno que va a estar quedado, que no te lo has limpiado todavía. Ahí tienes un poquito de amargura todavía, y para que la paz del Señor entre en ti. Amén. No tengas pena si tú tienes algo todavía. Amén. Yo voy a orar por ti. Willy, disculpa. Es que esto es importante. Pero perdonar a Obama por el daño que le ha hecho al país. Hoy me postro a adorarte. No hay más lugar santo. A tus pies.
presencia como pecador arrepentido. Imploro misericordia, Señor. Sé que me escuchas y me respondes. Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y el poder de la sangre que Él derramó me limpia de todos pecados y todo mi pasado. En el nombre de Jesús y bajo la autoridad en mí, con el poder de Jesús, ahora me saco toda espina de amargura, Señor. Amén. Toda espina que hay en mí, y perdono incondicionalmente a todo aquello que me haya herido, directo o indirectamente. Declaro que de hoy en adelante soy libre. Declaro que estoy firmemente conectado con Cristo Jesús, el único que señorea mi vida, el único cuyos pasos y cuya palabra yo sigo. Y el pueblo de Dios, ese nombre más grande, ese nombre más poderoso, ese nombre bajo que toda rodilla se dobla, el pueblo de Dios dice amén. Amén.